Vamos a estar leyendo los versos, Evangelio de Juan capítulo 13, verso del 1 al 5. Evangelio de Juan capítulo 13, verso del 1 al 5. Gracias, hermanos y hermanas, a todos los que tomaron de su tiempo para felicitarnos. No siempre se llega a las 50,000 millas, aunque no lo crean. Es un club muy exclusivo, así que no sea envidioso. No, solamente hay algunas personas muy exclusivas en ese club, ¿verdad? Así que los hermanos saben lo que se pierden. Todavía no tenemos el privilegio de la tercera edad. Tampoco estamos tan allá, pero damos gracias a Dios por un año más de vida y por cumplirlos y por la salud y porque el Señor nos ha guardado en este tiempo para llegar hasta acá. Y gracias a todos los que se tomaron su tiempo y sacaron un momento para mandarnos algunas notas y eso, la pasamos muy bien, gracias. Juan capítulo 13, verso del 1 al 5, dice: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo le había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Luego puso aguas en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, pero para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Quiero compartir hoy un tema titulado: no descuides tu toalla. No descuides tu toalla. Quiero contarles algo un poquitico personal acerca de mi vida. Yo nací en una familia cristiana. Mi mamá era bautista, mi papá era pentecostal. No se ponían de acuerdo a qué iglesia nos iban a llevar y nos llevaron a la iglesia metodista. No se ponían de acuerdo qué iglesia era mejor, qué iglesia nos iba a gustar, y nos llevaron a la iglesia metodista. Y llegué a la iglesia metodista de Guanabacoa con 10 años. Cuando llegué a ese lugar estaba vacío, solamente mi pastor le estaba predicando a 2 personas. Llegué a los 12 años a la iglesia y a los 12 años siempre estuve caminando cerca del pastor, y a los 12 años el pastor tenía una moto, y yo a los 12 años hubo 2 cosas que cambiaron radicalmente mi vida. Primero, a los 12 años empecé a llevar a mi mamá al hospital porque era un poco enferma, y yo estaba acompañándola siempre a los hospitales y siempre llevándola solo. Inclusive, aunque soy gemelo con una mujer, aunque tengo otro hermano, yo era el que tomaba siempre esa responsabilidad porque no me gustaba ver a mi mamá pasando trabajo y sufriendo, y siempre anduve en hospital. Pero junto con eso también tuve la oportunidad de comenzar a hacer visitas con mi pastor. Siempre estaba metido me montaba atrás de su moto, siempre andaba atrás de la moto, siempre andábamos haciendo visitas, siempre aprendí a ver a mi pastor, a hacer visitas, llegar a las casas, las personas contarle sus problemas, todas sus cosas, y ahí aprendí yo. A los 14 años, 4 años después, fue la primera vez que tuve la oportunidad de predicar la palabra del Señor en la iglesia. Muy interesante. Hay personas que quieren tener oportunidades de hacer algo sin servir primero. No era nada del otro mundo, nadie me había dicho que tenía que hacer visita, nadie me había dicho nada, pero a través de todos los pasos el Señor me fue guiando y he aprendido desde temprano que el ministerio, el pastorado, y a los 15 años Dios me llamó al ministerio completamente, mejor dicho, me llamó al servicio. Y una de las cosas que he aprendido es que pastorear, servir al Señor, no se trata precisamente de cómo yo puedo predicar o cómo yo puedo enseñar. Eso no es lo primero. Lo primero es cómo yo puedo estar, cómo yo puedo bendecir la vida de alguien que no sea yo mismo. Y la razón por la que te digo esto es porque estamos viviendo en un mundo que nos hace ser demasiado individualistas y egocéntricos. Tenemos demasiados compromisos financieros, demasiados compromisos a veces familiares, Tenemos tantas cosas que solo nos gusta, solamente si no somos cuidadosos, nos vamos a dar cuenta que nos pasamos la semana entera pensando en qué hago para mí.
¿Cómo resuelvo mi problema? ¿Cómo resuelvo mi situación? ¿Cómo? Y siempre estamos primero y primero y primero. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en creyentes. No es que neguemos la fe, no es que dejemos de amar al Señor, no es que no seamos buena gente, es que nos convertimos en creyentes consumidores. Y de pronto nos estamos portando como el asadón, le dicen en México. Como la guataca, le decimos en Cuba. No hago nada si no gano yo primero. No hago nada si no tomo una ventaja primero. No hago nada si no tengo un provecho primero. Y primero yo, y después yo. Pero la palabra del Señor nos enseña que Jesús ya sabía lo que iba a pasar y tomó la toalla y estando allí tomó la toalla, se quitó su manto, tomó la toalla, se la amarró y se puso a servir. Yo quiero en esta tarde compartir, porque una de las cosas que he aprendido y que siempre Dios me recuerda, no se trata del llamado, no se trata del título, se trata de cómo lo usamos. No se trata de lo que tenemos o lo que no tenemos, se trata de cómo lo usamos. ¿Cómo hacer para no descuidar la toalla de servicio? Ahora, Jesús es el ejemplo por excelencia. Muchas veces leemos la Biblia y pensamos que solamente de la Biblia podemos sacar las cosas, el sermón del monte, leemos las enseñanzas de Jesús. Pero muy pocas veces leemos la Biblia y nos damos cuenta que Jesús es el modelo de líder a seguir. Jesús no solamente es el maestro que enseña, Jesús es el modelo que predica con el ejemplo y que debemos seguir. De hecho, Jesús mismo dice, si yo, que soy el Señor, estoy aquí sirviendo, ustedes también deben servir. Pero no pensamos, sí, tomamos una palabra de Jesús, la predicamos, enseñamos esa palabra. Ok, eso está bien. Pero no se trata de lo que yo enseñe de Jesús. ¿Vivo yo como Jesús vivió? Vivo yo. Una vez nunca se me olvida, un joven vino y le preguntó al pastor, pastor, ven acá. La Biblia dice que Jesús transformó el agua en vino. ¿Por qué un cristiano no puede tomar vino? ¿Por qué un cristiano no se puede dar un cañangazo de vez en cuando? ¿Por qué no podemos tomar una copita de pulque de vez en cuando? ¿Qué tiene de malo? Un pulcrecito, no le hace mal a nadie. Es un pulcre, ¿no? o una caguama. ¿Qué le hago? Eso no le hace mal a nadie. Y el pastor miró al joven que estaba bien entusiasmado, bien así defendiendo. Y le dice, vamos a hacer un trato, joven. A partir de ahora usted tome todo lo que le da la gana, pero sea como Cristo. Viva como Cristo. Hable como Cristo, camine como Cristo, trate a su familia como Cristo lo hizo. Se acabó el argumento. Lo primero que tenemos que entender de esta lección, lo primero que tenemos que aprender de Jesús, para no descuidar nuestra toalla de servicio. Lo primero que tenemos que entender, mi querido hermano, es que el amor de Jesús hacia sus discípulos fue infinito, fue incondicional. Jesús no amó a sus discípulos condicionalmente. No amó a sus discípulos porque eran perfectos. No amó a sus discípulos porque eran santos. No amó a sus discípulos porque no se equivocaban. No amó a sus discípulos porque no fallaban. Los amó y punto. Y si yo queremos servir al Señor, tenemos que entender que servir al Señor va a implicar muchas veces amar a las personas como son. No por lo que hacen, no por lo que dan, sino simplemente amarlos y punto. Porque si no aprendemos a amar como Jesús amó, siempre vamos a estar sufriendo decepciones, siempre vamos a estar sufriendo tristeza, siempre vamos a estar sufriendo angustias y calamidades. Ay, yo pensé que ibas a responder diferente. No importa cómo responda nadie, lo importante es que el amor del Señor nunca deja de ser. Fíjense, hay un pasaje que me gusta mucho en Juan capítulo 1, verso 47 al 48. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Nunca, yo sé que usted ha leído este pasaje muchas veces, pero siempre que leo este pasaje me da la curiosidad, ¿qué estaría haciendo Natanael debajo de la higuera? ¿Qué estaría haciendo? No sabemos, no vamos a especular, no nos dice la Biblia qué estaba haciendo, pero era algo importante. No sabemos si solamente estaba pensando, no sabemos si estaba trabajando. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue algo tan importante que cuando Jesús le dijo, desde antes que te llamaran, debajo de la higuera te vi. Mi querido hermano, hay situaciones en tu vida, hay sufrimientos en tu vida, hay dolor en tu vida que tú piensas que nadie lo puede ver y que nadie lo está entendiendo. De hecho, en mi vida de pastor, en mi vida de servicio al Señor y en mi vida personal, he tenido muchos rincones donde he estado solo, frustrado, llorando, triste con el Señor. Muchas veces nadie me ha visto, nadie se lo imagina, nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y en tu vida, si no han pasado, si no están pasando, te lo advierto que va a pasar. Van a haber momentos en tu vida en que no vas a entender nada de lo que está pasando. Va a haber momentos en tu vida que el dolor va a ser tan grande que tú dices, no puedo soportar algo más. Dios, por favor, no, un golpe más, no. Un problema más, no, Señor. Ya no puedo más, ya estoy agotado, ya estoy cansado. Y yo te quiero decir que aunque tu familia incluso no lo pueda ver, no lo pueda entender, aunque los que viven contigo no puedan ver tus lágrimas, no importa dónde te escondas, Jesús siempre te está mirando, porque para Jesús tú y yo somos importantes. Y nos ama incondicionalmente. Por eso me gusta tanto el texto. Ustedes se deben haber dado cuenta cuántas veces lo digo. El Salmo 27:10, cuando David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hay momentos en que papá no puede estar, en que mamá no puede estar, en que tío no puede estar, en que pastor no puede estar, en que nadie puede estar, pero Dios siempre está. Si tú quieres cuidar tu toalla, si tú quieres servir como Jesús, si queremos servir como Jesús, tenemos que aprender a amar como Jesús. Si no, tu toalla pronto la vas a descuidar. Amor incondicional. Otra de las cosas importantes para servir, para tomar la toalla como Jesús la tomó, es que no se puede servir con inseguridad. Los siervos y las siervas del Señor que quieran ser efectivos no pueden ser inseguros. Fíjese, si usted va conmigo al Evangelio de Juan al principio, el diablo, fíjese, en el verso 2 dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, ahora mire esto, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios iba a volver. Ahora, ¿Jesús sabía que Judas le iba a traicionar? Sí. ¿Jesús sabía que Pedro le iba a negar? Sí. ¿Jesús sabía que todos los discípulos a la hora de la verdad iban a correr y se iban a ir? Sí lo sabía. Sí lo sabía, todo lo sabía. ¿Y qué hizo Jesús? Ustedes, bola de cobardes, me van a dejar solo. Yo sé, pero yo voy a pasar porque Dios va a estar conmigo. Ustedes váyanse, yo voy a pasar por esto solo. Yo puedo solo. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? No. Sabía que les iba a traicionar, sabía que les iba a negar, sabía que lo iban a abandonar. Y a ese grupo de discípulos inseguros, mentirosos, cobardes, traidores, a ese grupo de discípulos Jesús le lavó los pies.
Porque Jesús no servía con inseguridad. Él servía al Padre. Él no servía por lo que la gente le hacía, por lo que la gente le decía. Él servía porque él sabía a quién estaba sirviendo. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es duro? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Es doloroso? Sí. El servicio al Señor es doloroso, es triste, es difícil. Sufrimos muchas incomprensiones. Yo se lo digo bromeando, Pero esa es una de las razones por las que no me gusta que hagan tacos al pastor ni tacos de lengua. Por sí o por no lo haga. El pastor siempre es bueno para una taquiza. Siempre es bueno el pastor para criticarlo. Siempre es bueno para darle a la lengua. Siempre. Lo sabemos. No somos tontos. Ahora, ¿cómo uno puede servir? ¿Cómo uno puede usar la toalla sabiendo que hay personas que un día te van a traicionar? Sabiendo que hay personas que por mucho que tú inviertas tiempo, un día te van a negar. Sabiendo un día te van a ignorar. ¿Cómo uno puede seguir sirviendo? ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos lograr dejar esas cosas al lado y mantenernos enfocados? No es fácil. Por eso te voy a dar 3 lecciones de mi experiencia personal y espero que te sirvan algunas de ellas. Espero que te sean de utilidad y te sirvan. Número 1, no pierdas nunca de vista tu propósito. No pierdas nunca de vista tu objetivo. No pierdas nunca de vista quién te llamó. No te llamaron los hombres, te llamó el Señor. Haz las cosas siempre como para el Señor y no como para los hombres. Gálatas capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo dice: ¿busco ahora el favor de Dios o busco el favor de los hombres? Si buscara el favor de Dios, no sería siervo de Cristo. Siempre que hagamos algo, no busquemos el favor de los hombres, no busquemos compensaciones de hombres. Siempre que hagamos algo, lo hagamos siempre como para el Señor y no para los hombres. Número 2, nunca, escúchame bien. Un día me vas a aconsejar esto. Esto es muy importante. Nunca alimentes tu ego. Nunca alimentes tu ego. El ser humano es lo más complicado que existe. Tú le das una palmadita a alguien en la espalda para decirle que algo le quedó bien y de pronto se hincha como un globo. No alimentemos nuestro ego. Alábate tus propios labios y no los labios. Alábate los labios del extraño, dice Proverbio, y no tus propios labios. Ahora hay un ejemplo muy interesante. Todo eso lo voy a probar con la Biblia. Hay un ejemplo muy interesante en que todos los discípulos estaban reunidos. Jesús le hace una pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos no sabían, no le contestaron. Ahí va Pedro. Pedro le atinó. Pedro le atinó. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí estaba Pedro, yo me imagino, si yo hubiese sido Pedro, yo hubiese estado allí. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y yo mirando a los otros de reojo: ustedes de bruto, no saben nada. ¿Vieron qué inteligente soy? Y los otros discípulos ahí avergonzados, sin decir nada. Ahora, Jesús le dice: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te creas cosa, Pedrito. No te creas cosa. No eres tan inteligente, no eres tan sabio. No alimentes tu ego.
Lo irónico es que unos versos más adelante, cuando Jesús, pero Pedro se creía cosas. Pedro seguía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya Pedro se creía cosas por esa revelación. Y unos versos más adelante, en ese mismo capítulo, lo interesante es que Jesús le dice, voy a ir a Jerusalén, al Hijo del Hombre lo van a matar. Y Pedro se acerca, no, maestro, no vayas a Jerusalén, tú sabes cuánto te necesitamos. Y empieza Pedro a decirle, ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. El mismo Pedro que un momento tuvo una revelación, ahora estaba siendo instrumento de Satanás. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si no somos cuidadosos, lo mismo que el Señor nos puede usar, también el diablo nos puede usar. No alimentemos nunca nuestro ego. Porque las personas que alimentan su ego son tan inseguras que no pueden servir. Y no es que no pueden servir, es que el Señor no lo quiere usar. No alimentes tu ego. Perdón, no alimentemos nuestro ego. Hace muchos años aprendí una lección. Una pastora amiga mía llegó a Cuba. Yo estaba loco por enseñarle a un predicador que yo había escuchado. Y yo empezaba a predicar. Y mire este predicador. Y ella me dijo, ay hijo, un día vas a entender que no hay nada más malo que un predicador escuchando a otro predicador. Porque siempre que escuchamos a alguien, creemos que lo podemos hacer mejor. Y como predicadores tenemos que aprender, y hablo por los predicadores, por mí como pastor, siempre tengo presente que Dios usa a todo el mundo, porque Jesús lo dijo. Si ustedes quieren que estos niños se caigan, Dios puede hacer levantar, hablar a las piedras, porque la revelación he aprendido que no es exclusivamente de Roldán. La revelación es del Padre. No alimentes tu ego. Y número 3, aprende a no tomar nada personal. Siempre les enseño eso. Y la razón por la que se los enseño es porque siempre estoy lidiando y luchando por no tomar nada personal. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hay muchos pasajes en la Biblia, pero hay un pasaje interesante que te quiero mencionar en 1 Samuel capítulo 8, verso 7. 1 Samuel capítulo 8, verso 7 es un pasaje muy interesante. Simplemente te voy a dar un pequeño de background. Todos sabemos que Samuel sustituye al sacerdote Elí. La razón por la que Samuel sustituye al sacerdote Elí, miren esto, escúchenme bien, abra los ojos, no se duerma, miren esto, qué interesante. La razón por la que Samuel sustituye al sacerdote Elí es porque Elí tenía unos hijos que estaban en rebeldía y estaban haciendo cosas desagradables completamente en el templo. Ahora, lo irónico es que Samuel sabía esto, Dios se lo revela y se quita el sacerdote Elí y viene Samuel. Samuel es el único hombre en la Biblia, el único. Todos los hombres de Dios, los únicos que no se le puede señalar algo grave fue a Samuel y el otro Josué. Pero a Samuel no se le puede señalar nada, solo sus hijos. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es posible que Samuel supo que Dios reprimió a Elí por no reprender, por no corregir a sus hijos? ¿Y cómo es posible que Samuel sepa eso y le permita a sus hijos estar en desobediencia, en rebeldía? Primero de Samuel 8 comienza diciendo que los hijos de Samuel estaban en rebeldía, en irreverencia completamente en las cosas de Dios. Los judíos, el pueblo ve esto y le dice a Samuel, tus hijos están haciendo lo que te da la gana y tú no los reprimes. Así que fíjate, queremos un rey. Queremos un rey como las demás naciones. Pudieron haber buscado otros sacerdotes o pudieron haber buscado otros levitas, porque estaba la tribu de Leví para el templo.
Pudieron haber resuelto otras cosas. Pudieron haber dicho, bueno, Samuel, mira, tus hijos no están haciendo las cosas como Dios manda. Queremos otros sacerdotes de Leví. Está bien, pero no. Queremos otro rey como las demás naciones. Queremos otro rey como las demás naciones. Y Samuel se entristeció y estaba angustiado. Y Dios le dice, 1 Samuel capítulo 8, verso 7, Samuel, no lo tomes así. No te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Una persona que pretenda servir al Señor, una persona que pretenda tomar la toalla del servicio y estar sirviendo al Señor, no podemos ser, incluyéndome, no podemos ser tan delicaditos que cualquier acción, que cualquier actitud la tomemos tan personal que enseguida nos angustie y dejamos que nos robe el gozo. No. Porque el que desecha el servicio al Señor no desecha al siervo, desecha al Dios que lo está mandando a servir. Y he aprendido. Si un hermano no me quiere contestar el teléfono, pues no, se lo pierde. A ver si encuentra otro pastor por ahí que ande llamando tanto, preocupándose por usted. No me desecha a mí, desecha al Señor. No es que yo sea el Señor, no es que yo sea el ángel del Señor, es que estoy haciendo algo en el nombre del Señor. Y si alguien no lo quiere recibir, no me desecha a mí, nada es personal. Se pierde la bendición de Dios. Por eso yo he aprendido hace años, he tenido tantas vivencias. Ustedes no pueden tener idea. Porque la mayoría de ustedes no nacieron, o algunos sí. Pero todas mis experiencias han sido estando en el Señor. Todas. No es que yo estuve en el mundo y en el mundo me maltrataron y después, no. En la iglesia a mí me ha pasado de todo. De todo. Hay gente que me han tirado un día piedra y otro día me tiran flores. O viceversa. Pero si no aprendemos que nada es personal, que no se trata de nosotros, se trata del servicio a Dios, nunca lo vamos a superar y siempre vamos a estar malhumorados, con cara amargada, reprimidos, enojados. No funciona así. Nada es personal. Y lo último que quiero decirte, para que no descuides tu toalla de servicio, es que el servicio al Señor tiene que ser intencional. ¿Qué quiero decir en esto de servir intencionalmente? Fíjense que Jesús estaba allí sentado a la mesa con sus discípulos. Jesús tomó una toalla, se la amarró, agarró un recipiente con agua, echó agua y él mismo empezó a lavarle los pies. Ahora, si nosotros queremos hacer un lavatorio, me acuerdo un día que llegaron unos hermanos de acá de Estados Unidos y fueron allá a Cuba. Y iban a hacer una ceremonia. Le dijeron al pastor, no les diga a los muchachos pero queremos lavarle los pies. Pero el pastor, que sabe cómo nosotros andábamos, yo tenía unos tenis que cantaban solo. Usted tiene que entender que en mi país no teníamos un poco de micoselien para los pies y esas cosas, pero mucho calor, mucha humedad y esos tenis cantaban solo. El problema no es que cantaban, es que cantaban desafinados. Esos tenis eran todo un show. Todo un show. Y el pastor se me acerca, oye, mañana lávate los pies. Y no venga con los tenis, eso me va a lavar los pies. Y yo no fui, dije, no voy a ir para ese show. Pero después me contaron el show. Tenis sucio, uñas sucias, media rota, de todo. Pero Jesús no creó las condiciones para servir. ¿Cómo usted piensa que estaban los pies de los discípulos?
que se la pasaban en sandalias caminando por el desierto. Estaban sucios. ¿Cómo usted se piensa que estaba el corazón de Judas? Olvídese de los pies. ¿Cómo usted cree que estaba el corazón de Judas, que estaba allí ya pensando en las 30 monedas de plata para traicionar al maestro? Estaba sucio. A veces nosotros queremos servir al Señor, pero queremos que todas las condiciones estén perfectas. Queremos que todo esté bien y que todo esté bien, que no falle nada. Queremos que todo el mundo esté conectado, que todo el mundo esté en el mismo espíritu, que nadie esté distraído. Yo he aprendido como pastor, siempre me esfuerzo para predicar lo mejor posible. Leo, estudio, oro, ayuno, hago de todo. Siempre llego a la iglesia y hay gente que se duerme. ¿Really? ¿Usted cree que o si no se duerme están haciéndome ojitos? ¿Really? Y usted piensa que entonces, bueno, ya cuando todo el mundo se espabila, entonces predico. ¿Really? Hay que predicar como sea, en las condiciones que sea. Él nos llamó a predicar. Queremos que todo el mundo, a veces queremos crear las condiciones, que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté con una sonrisa, que todo el mundo esté. Yo me doy cuenta, después de 20 y pico de años de casado, de más de 40 años sirviendo al Señor, me doy cuenta cuando una familia se pelea en el carro y entra por la puerta de la iglesia, acabado una pelea. Yo me doy cuenta. ¿Porque soy Dios? No. ¿Porque me lo revela el Señor? No. Por la experiencia, por los años. ¿Y usted cree que yo puedo ahora esperar? Ay, bueno, no puedo predicar esto que quería predicar porque mi hermano está enojado, porque el otro está... ¿Really? No se puede. Lo que quiero decir es que no siempre van a estar las condiciones que tú y yo queremos. Tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender a superar eso. Jesús estaba sirviendo, estaba lavándole los pies a gente que tenía los pies sucios, pero también tenían la mente y el corazón sucia. Y con todo eso, Jesús se quitó su toalla y empezó a limpiar. No permita que las condiciones de las personas determinen tu calidad de servicio. Hace algunos años he hecho una oración. Hace algunos años todos los días, todas las mañanas he hecho una oración. Creo que la vejez o el cansancio me han llevado a hacer esa oración. Me han pasado tantas cosas buenas y también malas que todos los días le digo, Señor, no permitas que las malas acciones de nadie creen arrugas en mi corazón. No me permitas bajar mi calidad de pastor. Ayúdame a sobreponerme a todo eso. No es fácil. Pero Jesús no nos llamó porque las cosas sean fáciles. La fe no hace las cosas fáciles. La fe las hace posibles. Y recuerda que servir al Señor es algo que siempre tenemos que hacerlo por fe. Mi pregunta en esta tarde, mi querido hermano, ¿dónde está tu toalla de servicio? ¿Dónde está tu toalla de servicio? Y cuando hablo para que no se me estrese, no empiece, déjenme decir esto antes que empiece. Bueno, es que yo en la iglesia no hago nada, es que aquí todo lo hace. No estoy hablando de iglesia. Quiero que te sientes y quiero que pienses cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien que no fuera por ti mismo. ¿A quién has servido en la última semana, en el último mes, en el último año? No te estoy preguntando si predicas, si no predicas, si hace visita, si no hace visita, si llamas, si no llamas. No. ¿Qué has hecho en esta semana por alguien más que no sea por ti mismo?
Piénsalo. Y si no lo has hecho, te digo en esta tarde, desempolva tu toalla. ¿Sabes por qué? Porque al servicio al Señor no se encierra dentro de un edificio. El servicio al Señor puede pasar en todas partes y en todo lugar. En tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, en tu cuadra, donde sea. Una oración aunque sea. Yo sé que muchos de los que están aquí trabajan con personas, y yo también trabajo, aunque trabajo con personas en su mayoría cristianas, con personas con problemas. No puedo ofrecer mucho, pero sí puedo ofrecer. Como hay personas aquí que con las que trabajo que tienen sus padres ahora con demencia. No puedo ofrecer mucho, pero sí puedo ofrecer una oración. Yo no soy médico, pero sí puedo decirle y sí puedo ofrecerle preocupación, que sepa que alguien está orando por usted. No pensemos solamente en nosotros, como la guataca o como el asadón. Jesús nos está llamando en estos tiempos a usar la toalla del servicio. Y aprendamos del liderazgo de Jesús. Cultivemos, desarrollemos, crezcamos en el amor de Jesús. El amor no busca lo suyo, no siente envidia, no es jactancioso, nunca deja de ser. Aprendamos de Jesús a servirle a personas que a lo mejor nosotros ni lo sabemos, pero a lo mejor puede ser que nos traicionen. Jesús lo sabía y les sirvió. Aprendamos del Maestro a servir. Y no dejar que lo que las personas hagan baje nuestra calidad de servicio. Y aprendamos a servir con intención, no con condición. Que nuestro servicio sea intencional e incondicional. No que sea con condición. Yo conozco personas famosas, predicadores famosos, que si no hay 10,000 personas, ellos no predican. Conozco personas que se dicen adoradores, si no hay 10,000 personas, ellos no cantan. ¿Really? ¿Quién dijo que Dios nos ha llamado para servir bajo determinadas condiciones? Cuando yo llegué a mi iglesia, mi pastor le estaba predicando literalmente a su esposa y a otra persona de más de 70 años. Las dos estaban durmiendo. Y nunca se me olvida en la escalera de la iglesia escuchar a mi pastor decirle a mi papá: no importa cuántos vengan, aunque tenga que predicarles solo a los bancos, yo les voy a predicar. Y estaba predicando en ese templo vacío con un traje y una corbata solo a 2 personas adultas. ¿Quién dijo que Dios nos ha llamado para servir a jóvenes, a niños, adolescentes, a personas adultas pero que estén bien, nadie que esté enfermito? ¡No! Dios nos llama a servir a todo el mundo sin condición. Y al final del día, cuando nos presentemos a Él, mi pastor dejó la iglesia, ya cuando la dejó habían 500 personas. ¿Saben una de las cosas que he aprendido? Que siempre hay personas que creen que pueden hacer lo que uno hace mejor, pero no están dispuestos a vivir lo que uno ha vivido. El hecho de que alguien crea que puede ponerse sus zapatos no quiere decir que le va a quedar bien. Todo el mundo le gusta a imitar lo que se ve, pero no es fácil vivir lo que hay que vivir para llegar. Y Jesús nos da el ejemplo, lavándole los pies a un grupo de discípulos con los mismos defectos de nosotros, sin pedir condición. Unos le iban a negar,
otros le iban a abandonar y otros le iban a traicionar. Con todo y eso, Jesús sirvió. Hermano y hermana, ¿dónde está tu toalla? No podemos servir sin embarrarnos las manos. Por eso le digo, hay una diferencia entre un pastor y un predicador. El pastor tiene que oler a ovejas y las ovejas no siempre huelen a perfume. Las ovejas a veces huelen fuerte, huelen mal de los problemas. Pero Dios no nos ha llamado a pastorear ovejas que huelan bien. Nos ha llamado a pastorear a todo el mundo. Y este mensaje no es para alguien que quiera ser predicador o para alguien que quiera ser pastor. Es para todos nosotros. Porque antes de yo empezar a predicar, aprendí a acompañar a personas a hospitales primero y a estar con alguien más. Y siempre me ha quedado claro el orden. El ministerio no empieza desde ahí arriba, empieza con la gente. ¿Qué diferencias estás haciendo en la vida de alguien más? Inclina tu rostro en esta tarde para orar.